¿qué tal? Te damos la bienvenida a Naser Talks, la charla de profesionales de nutrición y salud del Centro de Estudios Superiores Naxer. Yo soy José Espinosa, soy dietista, soy diplomado en naturopatía. Yo quería hablarte sobre factores de riesgo en la aparición del cáncer, sobre todo uno clave como es la nutrición y la alimentación, cómo influye una correcta o una incorrecta alimentación como factor clave en temas de cáncer. También abarcaré otros temas como pueden ser el estrés, el cortisol prolongado, ¿no?, en el tiempo, la mala gestión del sueño, cómo influye el no descansar, otros tóxicos a los que estamos expuestos como disruptores endocrinos, ¿no?, como contaminantes, tanto en la alimentación como en otras sustancias, la mala organización de las comidas, que para mí es otro punto clave, ¿no?, el no ordenar cómo voy a comer y cuándo voy a comer, porque condiciona bastante la malnutrición o la correcta nutrición, y otros factores como puede ser la contaminación, el tabaco, el alcohol y demás, ¿vale? Como decía, la alimentación, que es el primer punto que quería tratar, la nutrición, la correcta alimentación es un factor clave en la aparición de cáncer. ¿Por qué? Porque hemos normalizado el consumo de alimentos refinados, de ultraprocesados. Son dos palabras que están en la sociedad, ¿no?, muy escuchadas, un ultraprocesado, un alimento refinado. Pero ¿qué pasa cuando yo consumo ese tipo de alimentos en lugar de los que debería realmente para nutrirme? Cuando yo consumo, por ejemplo, cereales o cualquier tipo de pasta o de hidrato de carbono que ha sido refinado, estoy perdiendo la gran parte de nutrientes. ¿Por qué? Porque en la cáscara, en la parte externa sobre todo, se encuentran todas las vitaminas del grupo B que regulan mi sistema nervioso, me permiten metabolizar hidratos de carbono, minerales como el magnesio, como el potasio, que son imprescindibles para todas las funciones del organismo, y le estoy privando de esos minerales, de esas vitaminas, de esos enzimas digestivos, de esos electrones, esa electricidad que me nutre, por el simple hecho de refinarlo. O sea que muchas veces nos vamos al consumo de hidratos de carbono, de refinado, no refinado, pero más allá de glucosa, de azúcar, de proteínas, de grasas, de fibra, tenemos que fijarnos, sobre todo lo que yo te aconsejo, fijarnos en la parte de nutrientes, micronutrientes, que eso es lo que va a permitir que yo nutra mis células y no me prive a la hora de realizar procesos en el organismo. Otro punto importante dentro de la alimentación es el excesivo consumo de aceites vegetales o el abuso de aceites vegetales, sobre todo refinados o quemados, que se utilizan en cocina, porque recordemos que las membranas celulares contienen determinadas cantidades de omega 3 y omega 6, ¿vale? Todos los omega en el organismo, el 3, 6 y el 9 deben estar en equilibrio, ¿no? También tenemos el 5 y el 7, pero bueno, en lo que nos concierne a temas de inflamación, que es un punto clave en el tema del cáncer, la inflamación sistémica a la que se somete el organismo, las células deben estar equilibradas en los ratios de omega. La sociedad también se ha normalizado, junto al tema de alimentos refinados, el consumo de aceites vegetales ricos en omega 6, aceite de girasol, muchos frutos secos que son tostados, aceites para cocinar. Se relega a una segunda posición el consumo de omega 3 y de omega 9, que puede ir en aceite de oliva, por ejemplo. Cuanto más pescado azul consuman rico en omega 3, incluso algunas algas son muy ricas y podemos aportarlas, cuanto menos consumo de omega 6 tenga, aunque es imprescindible su consumo, pero siempre respetando 4 partes de omega 3 por una de omega 6, voy a reducir la inflamación, voy a permitir que la membrana celular tenga más absorción de nutrientes, más flexibilidad a la hora de entrar y de sacar nutrientes, y voy a permitir al final que esa inflamación sistémica vaya reduciéndose con el tiempo, ¿no? Es muy fácil abusar del consumo de omega 6, desde aceites vegetales como el de girasol, el de cáñamo, el consumo de frutos secos, son ricos en omega 6, incluso sin tostar o sin calentar. Muchas bebidas vegetales se le adiciona omega 6 sin necesidad, ¿vale? Solo para aportar ese toque de sabor que realmente no condiciona mucho. Y eso va creando un superávit de omega 6 con el tiempo y va relegando el omega 3 a menos cantidades, por lo que mi célula se resiente, no tiene esa flexibilidad y acabo perdiendo el nutriente, ¿vale? Otro punto importante dentro de los factores de riesgo es el tema de la bebida azucarada o la bebida edulcorada, ¿vale? Se ha normalizado también y algo que te recomiendo tener muy en cuenta a la hora de corregir alimentación, porque no es solo que se consuma esa bebida azucarada o esa bebida edulcorada a lo largo del día, eso es una parte del montón de sustancias refinadas y muertas que se consumen. ¿Qué pasa cuando yo consumo bebidas refinadas, bebidas edulcoradas? No solo no me aportan nutrientes y están llenas de edulcorantes o están llenas de azúcar, sino que para metabolizar esas sustancias yo necesito consumir mis reservas. ¿De qué? De vitaminas del grupo B, sobre todo B1, B2, B3 y B5, que son imprescindibles para toda la metabolización del azúcar o de hidratos de carbono a lo largo del día, para el sistema nervioso. Pierdo también magnesio y potasio, que son minerales más que imprescindibles. Pierdo un grupo muy amplio de oligoelementos, sobre todo el cromo, para metabolizar ese azúcar. En el caso de las bebidas edulcoradas,
también tengo un problema y es que modifican las bacterias de mi intestino, ¿vale? Dañan la microbiota, crean permeabilidad intestinal y como sabemos ahí se forman muchas cosas, el sistema inmune completo prácticamente, los neurotransmisores, el estado de ánimo, la permeabilidad intestinal acaba derivando en una mala absorción de nutrientes que voy a eliminar por las heces y es un conjunto de cosas que no es solo en sí que yo esté consumiendo ese grupo de sustancias de bebida edulcorada o azucarada, sino que estoy poniendo mis reservas para poder metabolizarlas y al final eso acaba agotando al organismo, descendiendo el pH de la sangre, que luego el cuerpo tiene que equilibrar, soltando calcio en circulación para subir el pH, en fin, que por un lado o por otro al final me desmineralizo y pierdo muchas vitaminas y oligoelementos en el proceso. Luego tenemos otro grupo de alimentos que realmente son un factor clave y de riesgo en la aparición del cáncer, como son los alimentos enlatados y los conservas, ¿vale? Este grupo de alimentos es una problemática por todos los problemas que abarcan, ¿no? Desde aceites refinados, aceites de girasol, como decía antes, omega 6, muy inflamatorio, incluso el aceite de oliva va quemado, va en un formato que ya está bastante oxidado y que me va a perjudicar y me va a generar más inflamación que cualquier otro beneficio. Este grupo de alimentos también son ricos en metales pesados, ¿no? Sobre todo los enlatados que con el tiempo se van desprendiendo de la lata o del envase en el que vayan. Son también muy ricos en sodio, ¿no? Y en sales refinadas, ni siquiera son sal marinas que se han obtenido por una evaporación, ¿no? Que aportan todos los minerales que van a minimizarme ese impacto, sino que son alimentos que tanto sodio me hace perder potasio, por ejemplo, que es imprescindible para la función cardíaca, es imprescindible para la metabolización de hidratos de carbono, de azúcar, y estoy desmineralizándome una vez más por consumir un alimento que a priori puedes pensar que es bastante nutritivo, ¿no? Como puede ser una sardina en lata o unos filetes de caballa, pero hay que tener mucho cuidado con qué tipo de aceite se le aporta, qué tipo de pescado de qué zona es, cuánta cantidad de sal y sodio se le ha puesto, en fin, una serie de factores que me va a permitir o poner soluciones al tema del cáncer o actuar como un factor de riesgo clave, ¿vale? Otro punto importantísimo dentro de todos estos factores en cuanto a alimentación que puede haber en el tema del cáncer es el excesivo consumo y abuso de café y de cafeína, ¿vale? Por un lado tenemos el tema del café y por otro tenemos el tema de la cafeína. La cafeína al final no deja de ser un estimulante que agota mi sistema nervioso, que desmineraliza, que desciende mi pH en sangre, que eleva mi micotoxina y hongos del organismo y el problema ya no es que uno consuma un café, que bueno, puntualmente no puede haber ningún problema, pero si ya de por sí una persona tiene el sistema nervioso desregulado por un déficit de minerales como el magnesio, por un déficit de vitaminas del grupo B, sobre todo la B1, la tiamina, más todo el estrés que puede acarrear una persona, la falta de sueño y todo el consumo deficiente de nutrientes, si encima metemos un café que va a desregular todavía más el organismo, va a generar un exceso de adrenalina en sangre que me va a consumir un estrés de, como decía, las glándulas suprarrenales, de nutrientes y vitaminas para amortiguar y contrarrestar eso, el café y la cafeína se convierten en un gran problema, ¿vale? Es cierto que cuando consumimos café aportamos ciertos antioxidantes que pueden ser muy beneficiosos para el tema del cáncer. Ahora hablaré sobre alimentos angiogénicos y antiangiogénicos, ¿vale? Cómo las células de cáncer obtienen nutrientes a partir de una especie de angiogénesis de creación de capilares, pero cuando hay un cuerpo muy estresado, con muchos problemas de déficit de nutrientes, como decía, en la sociedad es lo más normalizado, en todas las edades diría yo casi, aportar café en exceso supone un gran problema, ¿vale? Sobre todo a la hora de regular el organismo, el sistema nervioso, procesos hormonales e incluso inflamación. Otro factor para mí súper importante y que se tiene muy poco en cuenta, pero algo que veo muchísimas veces en consulta, es la mala organización de las comidas. Algo que veo día a día y yo he tenido que darle más importancia a la que a priori puede parecer porque, por definición, la palabra estrés significa mala organización del tiempo. Y esto es muy aplicable a las comidas, ¿vale? Yo veo muchísimas personas que, por el simple hecho de no planificarse, de no organizarse qué van a comer, acaban tomando decisiones muy malas porque se dejan llevar por sus emociones y por su sistema nervioso. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona está sometida a estrés, porque está trabajando toda la mañana, porque está estudiando, porque ha tenido una situación estresante y tiene un descanso para comer, para almorzar, para merendar, el cuerpo quiere compensar ese estado de ánimo bajo con serotonina, quiere compensar esa falta de motivación con dopamina y lo más fácil a lo que puede recurrir un ser humano, y es normal, es el consumo de carbohidratos para elevar esa insulina que me transporte triptófano al cerebro y yo sentir ese momento, vamos a decir, placentero mediante la comida. Y al final, ¿en qué deriva esto? Por un abuso de sándwich, de bocadillos, de
de ensaladas que no llevan prácticamente nutrientes, llevan alimentos tostados, de bollería, de azúcar, de bebidas edulcoradas y azucaradas, como decía antes, de chocolate, de dulce, que me van a permitir elevar ese neurotransmisor como la dopamina, la serotonina, el estado de ánimo, y simplemente por el hecho de no planificar qué comida voy a consumir en ese momento, ¿vale? Y como decía anteriormente, tanto sustancias como el café, como todas estas refinadas, lo que van a hacer es elevarme neurotransmisores, elevarme dopamina, elevarme adrenalina, elevarme también la insulina, que va a transportar triptófano al cerebro para sentirme mejor, y eso crea un desequilibrio en el organismo. Cuanto más consumo de alimentos refinados, de alimentos edulcorados y de malas decisiones tome por una mala organización de las comidas, al final el cuerpo tiene que volver a equilibrar. Ese exceso de neurotransmisores, ese exceso en el organismo de sustancias estimulantes o sustancias que no tienen por qué ser un café, puede ser precisamente un pan refinado, puede ser un bocadillo, puede ser un dulce. El cuerpo tiene que equilibrar ese exceso de sustancias en el organismo y retirarlas. ¿Cómo lo hace? También perdiendo minerales. Al final todo incurre en lo mismo en un sistema intoxicado, y es que empieza a haber un déficit de minerales, empieza a haber un problema que no solo se transmite al tema digestivo, como decía antes, ¿no? La mala absorción de nutrientes y toda la permeabilidad intestinal por una mala alimentación y mala microbiota, sino que ese exceso de nutrientes, ese exceso de sustancias intoxicantes, como puede ser la adrenalina, como puede ser la propia dopamina en exceso, hay que regularlo, y el cuerpo utiliza minerales, utiliza otra vez magnesio, utiliza potasio, para volver a los niveles normales. Si yo estoy constantemente consumiendo alimentos que me elevan la insulina, que me bajan el azúcar, que me elevan los neurotransmisores, que me los bajan otra vez, que me modifican la microbiota intestinal, al final entro en un bucle muy difícil de controlar por el organismo, y yo voy aguantando mientras tengo minerales, mientras tengo reservas. Las vitaminas del grupo B, yo insisto mucho, verás a lo largo del vídeo, que insisto mucho en las vitaminas del grupo B y en los minerales, sobre todo magnesio y potasio, porque intervienen en la gran mayoría de procesos enzimáticos y procesos celulares para mantener el cuerpo en homeostasis y en equilibrio. Por lo que al final lo que quiero transmitirte con todo este resumen es que igual de importante es qué alimentos voy a consumir, como esa organización de las comidas para no incurrir en una mala alimentación, que al final va a ser un factor clave, como decía Enrico, la aparición de cáncer y otras muchísimas enfermedades. Esta mala organización de las comidas también tiene otro punto importante a tener en cuenta, no solo todo lo anteriormente comentado, sino que cuando yo preparo comidas, cuando yo planifico qué voy a comer, yo controlo el consumo de ingredientes en una comida. Es decir, normalmente cuando yo tomo una mala decisión porque no hay tiempo, porque hay un estrés o hay, digamos, que recurrir a una comida que yo no puedo controlar por la situación, esa comida tiene un exceso de nutrientes. No es una comida que se haya preparado como si me puedo hacer, no sé, una tortilla francesa que lleva simplemente huevo, y si me la quiero hacer con una ensalada, son 2, 3, 4 nutrientes como mucho. O si me quiero hacer una carne con patatas, estoy poniendo 2, 3 ingredientes. Cuando yo tiendo a consumir, por mala organización de las comidas a lo largo del día, tiendo a consumir alimentos refinados, alimentos ultraprocesados, estoy consumiendo un super exceso de nutrientes en el sentido de ingredientes. Es decir, ya no es solo el ingrediente en sí refinado que puedo consumir. Si yo consumo un pan que lleva harina de trigo refinada, que lleva azúcar, que lleva potenciadores del sabor, que lleva antiaglomerantes, que lleva aceites quemados como el omega 6 para darle más sabor, que lleva mantequilla refinada y todo el sinfín de productos, de ingredientes que le añaden a ese producto, estoy aportando un exceso de ingredientes que repercuten en mi salud y me va a hacer mucho más difícil volver a la normalidad. O sea, esto no es solo, lo que yo te recomiendo no es solo organizar las comidas por el tema de neurotransmisores, de perder alimentos porque están refinados, sino el exceso de ingredientes con el que se adicionan los alimentos para potenciar el sabor, potenciar el que a una persona le apetezca mucho más eso, y eso al final repercute a todos los niveles, a nivel de estado de ánimo, estado emocional, estado bioquímico, cansancio, pérdida de minerales y vitaminas, etcétera, ¿vale? Otro punto muy importante tiene que ver con el estrés y el sueño. ¿Cómo podemos relacionar eso con la nutrición? Las personas viven estresadas, viven cronificando el cortisol, ¿vale? Que es la hormona que segregamos cuando hay situaciones de estrés. El cortisol es necesario, pero en su justa medida y para un beneficio. Las personas viven inflamadas, viven cronificando este cortisol y al final acaba derivando en problemas digestivos. Cuando una persona vive con cortisol, crea permeabilidad intestinal. El intestino, cuando hay mucho exceso de cortisol, se descarga, hay mala absorción de nutrientes, como decía anteriormente. Y volvemos a entrar en un bucle, ¿no? Cuando tengo una mala absorción de nutrientes, tengo que utilizar mis reservas porque no soy capaz de aprovechar las que yo aporto. Si encima de este exceso de cortisol y de mala absorción de nutrientes
estoy aportando alimentos refinados, alimentos quemados, alimentos ultraprocesados y muertos, como decía antes, pues es mucho más difícil eliminar ese exceso de cortisol, ¿no? El cortisol, cuando se transporta al cerebro, lo que crea es difusión mental, poca claridad, dolores de cabeza, estrés, seca el pelo, las uñas se rompen, problemas de piel, problemas digestivos también a nivel estomacal, úlceras, poca reparación. Y ese exceso de cortisol se puede corregir para que no sea un factor importante en la aparición de cáncer, aportando más minerales y más nutrientes, ¿vale? Como decía antes, aquí las vitaminas del grupo B y el magnesio se hacen imprescindibles en casi cualquier patología que tenga que ver con el cáncer. ¿Por qué? Porque interfiere en la homeostasis general del cuerpo. Si no tengo vitaminas del grupo B, no puedo metabolizar ni carbohidratos ni ningún nutriente, el sistema nervioso sufre y ese exceso de cortisol me afecta a todo el tema digestivo. Cualquier cosa que consuma me va a sentar mal, cualquier cosa que mezcle mi cuerpo no va a ser capaz de digerirla porque está agotada desde que se levanta por la mañana hasta que se acuesta. Y yo veo imprescindible digamos, la regulación de ese cortisol, de ese estrés y ese descanso por la noche para evitar mala absorción de nutrientes y que yo pueda optimizar todo eso que consumo, ¿vale? Por otro lado, tenemos el tema de que este estrés y esta mala organización del sueño, digamos, esta poca capacidad de dormir por la noche por vivir estresado, vivir con inflamación, ese poco descanso al que la gente somete al cuerpo, va a intervenir directamente en el tema de la saciedad. Es decir, cuanto menos duerme una persona, tenemos hormonas de saciedad como puede ser la leptina o la grelina, que son las que indican cuando una persona está saciada, cuando uno tiene que comer más. Cuanto menos sueño tenga, cuanto menos descanso por la noche, y aparte de haber menos reparación del organismo y sufrir a todos los niveles, sobre todo de inflamación sistémica, más difícil va a ser controlar esa saciedad por la comida. Más fácil le va a ser a una persona recurrir a carbohidratos, como decía antes, dopamina, serotonina, sube la insulina, transporta triptófano y me encuentro bien consumiendo alimentos refinados, bocadillos, dulces, chocolates, bebidas vegetales, edulcoradas, lo que sea que tenga azúcar que me eleve ese estado de ánimo. Y esa saciedad, sobre todo, la va a controlar el descanso, el sueño por la noche, por lo que se hace imprescindible no solo bajar los niveles de estrés y de cortisol, sino reducir la exposición a luz artificial por la noche para yo poder dormir mucho mejor, descansar y reducir mis niveles de ansiedad y saciarme mucho más rápido, ¿vale? Siguiente punto que quería comentarte sobre el tema de factores de riesgo en la aparición de cáncer, que también está relacionado con la alimentación y la nutrición, es el tema de todos los tóxicos, ¿no? Antes comentaba muy rápidamente el tema de metales pesados, como puede ser el mercurio, en las latas o en todo lo que va en conservas, también el tema del arsénico, en metales que van sobre todo en el arroz, ¿no? En ciertos cereales que bueno, se cultivan de esa manera e impiden que uno tenga un control completo, ¿no? De qué sustancia está consumiendo. Tenemos también el problema de los pesticidas, los herbicidas y todo este tipo de sustancias. ¿Qué es lo que hacen en cuanto a nivel de nutrición? Cuando se utilizan muchos pesticidas y herbicidas, se inhibe la absorción de magnesio por parte de, sobre todo, los vegetales, de los nutrientes. Y cuando yo consumo ese grupo de alimentos, no me aportan los minerales que necesito. Como decía antes, cuanto menos minerales aporto al organismo, más problemas voy a tener para metabolizarlo y al final mis reservas van descendiendo de nivel con el tiempo, se toman peores decisiones porque no tengo un equilibrio, una homeostasis, tanto a nivel de pH, de oxígeno en sangre, de minerales, de vitaminas, de procesos hormonales. Mis hormonas no se pueden regular como deberían, los procesos inflamatorios son mucho más difíciles de revertir, por lo que es interesante que a nivel de evitar un factor de riesgo importante, la aparición de cáncer, todos estos tóxicos, porque más allá de esos tóxicos directamente relacionados con el cáncer, es cómo afectan a esa nutrición, a esos alimentos que yo estoy consumiendo y que luego me va a derivar en directamente un factor de riesgo de cáncer, ¿vale? No quiero olvidarme de otro factor de riesgo muy importante en la aparición de cáncer y otras muchas enfermedades, como es la vitamina D, ¿no? Esta hormona cada vez más deficiente en la población, la alimentación es muy nula o muy deficiente en alimentos ricos en vitamina D, ¿no? Como son el aguacate, el champiñón, el pescado azul, los huevos, el marisco. Como decía antes, se relega a un segundo plano, se consume ultraprocesado, alimentos refinados, muy escasos en nutrientes. Y si sumamos a eso a todos los filtros solares que suele aplicarse a la gente, cada vez se pasa más tiempo en interiores, en vez de ponerse al sol a horas correctas para sintetizar esta vitamina o esta hormona, supone un problema, sobre todo a medio y largo plazo, porque regula tantísimos procesos en el organismo que su deficiencia es un gran problema, sobre todo con los estudios que se están viendo cada vez, ¿no? Yo observo cada día más estudios relacionados con déficit a niveles muy bajos de vitamina D, ¿no? 20, 30, una analítica muy baja, con más aparición de cáncer, sobre todo, y otras muchas enfermedades. Bueno, creo que hemos visto a lo largo de todo este vídeo en factores de riesgo a la aparición del cáncer. Hemos centrado sobre todo el tema de alimentación, la nutrición. Hemos visto cómo alimentos refinados, alimentos ultraprocesados, como se suelen llamar,
son prácticamente nulos en vitaminas del grupo B, minerales, vitamina C, oligoelementos, y eso al final repercute en todo este riesgo de aparición de enfermedades, sobre todo el cáncer, que es lo que estamos hablando. Hemos visto cómo las bebidas edulcoradas, las bebidas azucaradas son un problema, porque son también alimentos muertos que no solo no nos aportan nutrientes, sino que nos roban los nutrientes que tenemos en el organismo a modo de reserva. Hemos visto cómo el estrés, el cortisol, afecta el poco descanso a nuestro tema de la saciedad, ¿no? Como una persona por dormir pocas horas, por tener un estrés continuado en el tiempo, afecta al tema digestivo, al tema de la saciedad, como una persona con pocas horas de sueño tiende a tomar peores decisiones a la hora de consumir alimentos por esa grelina, esa leptina que comentaba. También hemos visto cómo la mala organización de las comidas es algo básico y fundamental que yo te recomiendo insistir siempre, porque cuando uno organiza mal las comidas tiende a tomar peores decisiones por ese estado de déficit de dopamina y serotonina que comentábamos. Hemos visto también como todos estos alimentos enlatados, todos estos alimentos que van en conserva, contienen gran problemática a todos los niveles, a nivel de sodio, de sales refinadas, de aceites quemados. Hemos visto también como la inflamación es importante en el tema de factor de riesgo, porque hay un exceso, un superávit de omega 6 en el organismo por un déficit de omega 3 a su vez. Y eso permite que tanto la inflamación como la absorción de nutrientes por parte de la célula sea cada vez peor y un funcionamiento más incorrecto. Y por último hemos visto cómo la vitamina D o la hormona tan importante en el organismo para tantas funciones, cada vez hay más estudios que supone un factor de riesgo clave en la aparición de cáncer por el déficit que existe en la población, muy poco consumo de alimentos ricos en vitamina D, como decía, marisco, pescado azul, huevos, aguacate, champiñones, y la poca exposición a luz natural en ciertas horas del día y mucho tiempo en interiores con luces artificiales, ¿vale? Cada mes publicaremos nuevo contenido en Naso Talks, así que si quieres que hablemos de cualquier otro tema, déjanos un comentario. No olvides suscribirte y seguirnos en redes sociales para estar al día de todo el contenido y nos vemos en el siguiente vídeo.